Contemporaneidad. Aprenderás los sucesos del cristianismo de un hábito que quizás no hayas visto. Aprenderás cómo el cristianismo inició la crimen de los primeros cristianos y la cuadro moderna de la templo, incluido el surgimiento del catolicismo romano y la variación protestante por pedazo de los reformadores que alcanzaron la cuadro. Estoy arraigado que al linde de Oriente Video quedarás quimérico con las escrituras y la sucesos de la templo, todo lo que aquende se enseñará esta espaciosidad. En el cuaderno Panorama de la Historia Cristiana apuntado por el pastor Hernández Díaz López. Mesías en la plenitud de los tiempos cumpliendo profecías bíblicas nació en Belén de Judea. El jerigonza permanente se hizo carne y templete entre los hombres, habitó entre nosotros repleto de clemencia y de veracidad, se vistió de pellejo humana, se calzó las sandalias de la humildad, que pisó nuestra pavimento, comió nuestro alpiste, bebió nuestra manjar de dioses, sintió nuestro lástima, lloró nuestras lágrimas, llevó nuestros pecados en su individuo en el tabla y resucitó en realce por nuestra credencial. Mesías creció como hijuelo de un carpintero, a la permanencia de 30 primaveras dio llegada de su profesión, habiendo sido mojado en el Jordán por Juan Bautista, identificándose de esta manera con los pecadores que alpiste a vadear lejos en el Jordán. Mientras tanto Mesías oraba, los caray se abrieron y el autor habló: este es mi hijuelo creído, en quien tengo satisfacción. En ese mismo día el trinque cielo descendió sobre él en estado de paloma, dándole permiso para iniciar su profesión en el Jordán. Mesías fue enfilado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches, lapso durante el cual fue tentado por el Leviatán 3 veces. El Leviatán atacó versus Mesías para derrocarlo, no obstante su hijuelo lo derrotó en el desierto, usando siempre la hoja del trinque, la fe de Todopoderoso. Desde el desierto, Mesías, repleto del Espíritu Santo, se dirigió a Galilea, llegando a Nazaret, donde vivió la decano pedazo de su biografía terrenal. Entró en la sinagoga, tomó el maraña del libro de Isaías y leo: el trinque del Padre está sobre mí, porque me ungió para catequizar, para cicatrizar y rehabilitar. Mesías llamó a los hombres, a quienes llamó apóstoles, invirtiendo la decano pedazo de su lapso de entrenarlos y discípulos. Mesías caminó por todas partes, haciendo el proporcionadamente y liberando a todos los oprimidos por el Leviatán, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio pinta a los ciegos, enderezó al paralítico, hizo zascandilear a los cojos, dio aurícula a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los endemoniados y resucitó a los muertos. Fue la comunicación suprema de Todopoderoso a los hombres. Recibió el represtigio de Emanuel, semidios con nosotros, es Todopoderoso mismo manifestado en carne. Mesías alpiste con una catequesis definida de fenecer por todos aquellos que autor le dio, nació para fenecer, murió para que pudiéramos habitar. El apóstol Pablo fue rebuscado al aseverar que murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer momento según las Escrituras. Su crimen que fue un desnivel, tampoco su resurrección un asombro. El Leviatán usó diferentes artificios para sacarlo de la cruz, no obstante Mesías marchó en torno a ella, como un rey camina en torno a la coronación. En la alzada Mesías aplastó la jefe de la víbora y triunfó sobre los principados y potestades, exponiéndolos a la adustez en la alzada. Mesías completó el evento de la redención en la alzada, liberó la crimen que puede detenerlo al tercer momento. Mesías resucitó para nuestra credencial anticipadamente de medrar al cielo. No obstante instruyó a los discípulos a reanudar en Jerusalén, esperando la testimonio del autor, incluso que fueran revestidos de permiso. En Hechos capítulo 1 versículo 8 Mesías deje del permiso entregado por él Espíritu Santo y asimismo da la táctica de hecho a obedecer para espécimen informante gol en Jerusalén como en toda Judea, Samaria e incluso los confines de la pavimento. Posteriormente de Pentecostés la templo explotó en Jerusalén con una ampliación sorprendente, las multitudes se convirtieron y sumado a ello la ampliación y prolongación de la templo en Jerusalén. Música registrados por Lucas, incluso el capítulo 7 del cuaderno de los Hechos, como la templo incluso estaba pequeña a Judea. Todopoderoso envió batida versus ella y los creyentes se dispersaron llevando la fe a todas partes. Fueron es que Felipe llegó a Samaria, rompiendo los muros de hostilidad y predicando lejos el evangelio con permiso. El poblacho se alegraba de percibir y gozar las cosas que Todopoderoso hacía por clima de Felipe el diácono evangelizador, hablaba y predicaba a oídos y ojos. A través de imposición de manos por los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos asimismo recibieron el trinque cielo. El evangelio se difundió más allí de las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la templo Saulo de Tarso en el ataque a Damasco. Más tarde una templo noble, la templo de Antioquía de Siria, se convirtió en la lecho de las misiones transculturales. Posteriormente de esto Bernabé y Saulo partieron para el primer delirio evangelizador en las regiones de Galacia, pasando por Perge,
Derbe, Iconium y Straib, estableciendo iglesias y estableciendo presbíteros en el segunda vez de Lirio. El evangelizador Pablo y Silas por breviario divina fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto de Antioquía de Siria. Pablo escribió la mapa a los Gálatas en Corinto y la segundo barajadora a los tesalonicenses en el tercer delirio evangelizador que visitó Pablo. La departamento de Asia Menor, permaneciendo durante 3 primaveras en Efeso, medios de la provincia desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto en esta villa cosmopolita de más de 300 habitantes. 000 habitantes existía el templo de la diosa Diana, un palacio de jaspe 4 veces más gordo que él. Partenón de Atenas, una de las maravillas del creación tradicional. En los primaveras que Pablo pasó en la hacienda de Asia Menor se plantaron iglesias en toda la zona adecuada a después de la hambruna que asoló al creación en tiempos del emperador Claudio. Los judíos fueron expulsados de Roma como está apuntado en el portafolio de Hechos capítulo 18 versículo 2. Pablo entonces hizo una gran cuestación entre las iglesias gentiles para ocasionar a los pobres de Judea al embarcarse. Dirigiéndose a Jerusalén informó a los presbíteros de Efeso que lo que le esperaba de población en población eran prisiones y tribulaciones, ya que tomó en cuentecilla, no RAE, su propia historia para obedecer con su tarea de augurar el Evangelio de la gracia de Dios. Previamente de embarcarse en torno a Jerusalén, escribió su misiva más robusta, la plano a los romanos, donde compartió su ansia de ver la hacienda del imperio y escoltarla juramento con la santuario, siendo emisario por ella a España. A amargura de que trajo importantes ayudas económicas a la pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y de allá trasladado a Cesarea, donde fue marcado durante los primaveras por los judíos Villa, patrocinio de los gobernadores Félix y Festo. Pablo, usando los privilegios de su patria báscula, optó por cuerpo magistratura en Roma, pero a rajar de la añada 64 la persecución de la santuario en nave de cuerpo ferviente se volvió política y Pablo volvió a apartamiento siendo encerrado en un calabozo, un bodega trullo oscuro, marítimo e insalubre. El 17 de julio del 64, la población de Roma con más de 1 millón de habitantes fue incendiada. Nerón, el emperador Ropágede. El intérprete subió a lo agudo de la torre de Mecenas, desde donde presenció el horrendo entretenimiento de las llamas que devoraban la población. Fueron roto noches y 6 días de combustión en los que las llamas extinguieron 70 de los 14 barrios de la población de Roma. 10 de los cuales fueron arrasados por las llamas restantes de 4 barrios densamente poblados por judíos y cristianos dieron a Nerón un motivo para echarle la hierro del fuego de Roma a los cristianos. Posteriormente comenzó una feroz caza al santuario, faltaba tronco para realizar la cruz, equiparable era el gendarme de creyentes crucificados. Los creyentes fueron atados a postes cubiertos de ripio y quemados vivos para arrojar luz las noches de Roma. Fue una verdadera mortandad. Fue vil el gerencia de Nerón que el proselitista Pablo fue arrestado y decapitado. Aún fue vil su gerencia que Pedro fue crucificado. Según la predicción de Redentor, muchas fueron las atrocidades y crímenes bárbaros que se cometieron versus los cristianos en aquella vencimiento. Muchos cristianos fueron atados a postes y quemados vivos para arrojar luz las plazas y jardines de Roma por las noches, otros, según el historiador Tácito, fueron arrojados a las arenas envueltos en pieles de animales para que los perros hambrientos los mataran mordiendo a otros. Aún de este modo fueron arrojados a la arena para que los toros enfurecidos los pisotearan y los aplastaran. La manía de Nerón solamente que llegó amén porque gran sección de ellos. El imperio se rebeló versus él y el senado romano lo depuso desesperado y sin ninguna nave a donde armonizar. Nerón se suicidó en el añada 66 durante un alzamiento poroto en Cesarea Marítima. Una barrio poroto fue profanada y los fanáticos que jamás estuvieron a prosperidad del gerencia de Roma en Israel rebelado. Roma envía ya al puro Tito para anular el alzamiento. La rebelión se agitó cada tiempo más en el añada 70. Tito rodeó Jerusalén, derribó sus murallas, destruyó el templo, pasó a estoque a miles de judíos y promovió la veterano impulso. En lealtad de la predicción de Dios pronunciada en el Monte de los Olivos por sección de judíos de todos los tiempos, fue una mortandad sangrienta unos 40 primaveras previamente de que los judíos enloquecidos pidieran a los barrotes del juzgado de Pilato que el parentesco de Nazareno cayera sobre ellos y sus hijos. Vil el caterva de Tito. Judíos y cristianos fueron aplastados sin piedad, faltó tronco para crucificar a tanta gente. Un río de parentesco corrió por la población, miles murieron de hambre, otros fueron devorados con la estoque. Los judíos fueron expatriados por toda la cara de la vía, vendida como efectos sin valor.
Este impulso duró 1878 primaveras. Es aseverar desde el añada 70 inclusive el añada 1948 cuando Israel regresó a subía y volvió a cuerpo una país holgazán en el añada 70, el emperador Vespasiano inauguró el Coliseo en Roma y en la Holgorio de Primicia que duró 100 días más de 10.000 cristianos fueron asesinados por las espadas de los gladiadores y por los leones hambrientos de Libia sirviendo de entretenimiento a una inflación sanguinaria. En el añada 81 comienza a reinar Domiciano. Fue llamado el Dos Nerón por la exasperación con que perseguía a los cristianos. Fue el primer emperador para requerir el aviso de Jehová para sí mismo y Dios, al límite de su reinado. Nuevamente desató una abrumadora caza allá santuario. También su allegado Flavio Clemente y su esposa Flavia Domitila fueron ejecutados por función del emperador por cuerpo cristianos. Fue en el vencimiento de Domiciano que la caza se extendió aún inclusive Asia Menor y el proselitista Juan fue exiliado de Efeso a la isla de Patmos, donde escribió el portafolio del Apocalipsis. En torno a el añada 155 se produjo el sufrimiento de Policarpo. Los cristianos que se negaron a reconocer a los dioses de la Iglesia romano fueron castigados por Policarpo. Fue rudamente cogido y se le aplicaron los castigos más dolorosos. Soportó con ímpetu y garra todos los sufrimientos. El sentenciador lo instó a prometer por el emperador y perjurar a Nazareno para cuerpo holgazán. Sin embargo, Policarpo respondió incansablemente y vivió 86 primaveras sirviendo a Redentor y nunca me hizo ninguno daño, como podría perjurar a mi rey que, cuando últimamente el mediador lo amenazó, frontal con las fieras y después con cuerpo seco vivo, Policarpo respondió que el calcinación que el mediador podía enconar duraría nada más un data. Ya el calcinación del vapuleo permanente que ya se apagaría. O ceñido en ambiente del calcinación antes de que las llamas lo devoraran. Alzó plácidamente los luceros al gloria y agradeció el favoritismo de fenecer como mártir en el añada 161. Marco Aureo asumió el trono, gobernando incluso el añada 180. En su reinado hubo duras reconocimiento a los cristianos por la diligencia con la que se negaban a amorrarse ante los dioses paganos. Único de los martirios que causó Decano Trastazo en Roma fue el de la viuda Felicidad y sus roto hijos. Ella y sus parientes fueron denunciados públicamente ante el alcalde de la ciudad, quien con amenazas intentó inducirla a negar a Redentor. Ella incansablemente declaró que estaba perdiendo el tiempo, aún ruin amenazas espantosas, le dijo viva: te venceré si me matas en mi propia muerte, yo te derrotará, mas también. El alcalde comenzó a atemorizar a sus hijos, ya los exhortó a resignarse con laboriosidad su propia muerte. Permaneció como una heroína a su tira y vio como el cría decano Cuadro lastimado salvajemente incluso fenecer. Los repetición siguientes eran golpeados con garrotes incluso la muerte. El estancia cría Cuadro arrojados a un gran acantilado. Los otros 3 fueron decapitados. Luego la aventura en ambiente de sus muertos glorificó a Altísimo por haberle transmitido roto hijos dignos de padecer por Redentor. Últimamente luego de una inmolación prolongada y despiadado todavía fue decapitada. En ese data todavía fue decapitada. Fue martirizado Justino, único de los más grandes pensadores cristianos de todos los tiempos. Miles de cristianos fueron arrestados, asfixiados y asesinados con exquisita crueldad. Único de los ejemplos más dramáticos fue el de Blandina. Esta endeble madama demostró una extraordinaria denuedo ante la inmolación. Su correa fue un puro milagro. Los verdugos que la torturaron tuvieron que turnarse. Las fieras retrocedieron al mirarla, la encerraron nuevamente en reclusión con el organismo destrozado. Últimamente la llevaron a reconcomer en diferentes caminos. La azotaron. La hicieron tallar por fieras y después la obligaron a sentarse sobre un lingote sobre brasas. Mientras tanto, también permanecía decididamente en su fe. La ataron en una empalizada para que un cornúpeta encolerizado con el cacho de su hocico a sí mismo alababa a él. Honra de Salvador. Luego las autoridades ordenaron decapitarla en los albores del siglo III. El emperador Septimio Severo, con el objetivo de afirmar el concesión de Roma, propuso dominar el anticipación del semitismo y el cristianismo y en consecuencia prohibió, ruin agonía de muerte, cualquier conversión a judaísmo y cristianismo. Todo cristiano que se negara a martirizar a los dioses sufriría una reprobación sumaria e inapelable. El mandato investido en el añada 202 marcó el venida de una influencia reciente en la vida de la propia sangre. Fue todavía en esta data que Perpetua, un apoyo de buena emplazamiento social, amamantando a su rechoncho cría, sufrió con excéntrico laboriosidad el martirio. Su artífice intentó convencerla de que abandonara a Redentor y le perdonara la vida. Ella se negó claramente cuando los carceleros la vieron quejándose de los dolores de nacimiento porque había regalado a llama en la cárcel. ¿Cómo habría tenido el arrojo de asaltar a las fieras?
Ella respondió ahora. Mis espinas melodía romanza míos cuando tengo que enfrentarme a las fieras por las que Mesías sufrirá. Yo o que estaré sufriendo por él posteriormente de albergar mi carne desgarrada por los cuernos de una res furiosa. Dijo este nunca es plazo de duelo estrella de paraíso en el añada 249 Cio se ciñó de púrpura imperial oportuno a enmendar la antigua paraíso de Roma la riqueza del imperio estaba en ataque y las tradiciones estaban en un diana innoble, el poblado había sucio el universitario a su dioses el emperador creía que si todos los súbditos del imperio volvían a justipreciar a los dioses una oportunidad más favorecerían al imperio. Este cuadro el germen de la política de Decio. Todo lo que se oponía a saliente borrador imperial cuadro negación y escasez de patriotismo. Él nunca quería mártires. Quería patriotas serviles, quería apóstatas por bando imperial, todos debían agacharse ante los dioses de Roma e incensar al emperador como una deidad. Algunos cristianos se debilitaron innoble la presión. Otros resistieron durante algún plazo y posteriormente incluso sucumbieron. Muchos, sin embargo, soportaron con desaparición crueles torturas y murieron como mártires. En ese momento, la acoso se volvió sistemática y universal. La muchedumbre nunca fue más devastadora porque el dirección duró nada más 3 años, sin embargo, fue a finales del siglo III. La monumento más voluminoso se derrumbó y la acoso más perversa y noble el dirección de Diocleciano. En el añada 303 se emitió un bando ordenando la fuego de todos los edificios y libros cristianos. Los cristianos fueron privados de su respeto y de sus tasas civiles, también ordenó que todos los líderes cristianos debían organismo encarcelados, todos los cristianos debían, innoble tribulación de muerte, ofrecer a los ídolos de Roma, por lo que a motivo de su fe, los cristianos sufrieron torturas y torturas horrendas. Esta tosco y sangrienta acoso romanza terminó con la promulgación por porción de Galerio de tras el bando de magnanimidad del 30 de abril del añada 311, ligeros se abrieron las cárceles y canteras y de ellas brotó un redundancia justo de gente, lisiados, destrozados y torcidos, ya exultantes y con los rostros brillando con el fosforescencia del paraíso de Jehová. Recién en el añada 313 Constantino proclamó el bando de Milán, poniendo agonía al acoso de los cristianos y devolviéndoles iglesias, cementerios y otras propiedades que habían sido confiscadas, poniendo de este modo agonía al espacio de autocracia y brutalidad, sin embargo, también innoble el látigo. Y la espada, la monumento creció. Como dijo Tertuliano, la linaje de los mártires se convirtió en la vigor para la siembra del evangelio. La acoso, separado de efectuar recejar a la monumento, la hizo más audaz, separado de destruirla, la hizo multiplicarse igualmente más. Mucho la persecución, la fortaleza en absolutones dejó de crecer, mientras tanto más cristianos eran asesinados. Más cristianos surgían, Todopoderoso siempre estaba proveyendo incremento para la fortaleza. Sucedió que a quebrar de Constantino, el cristianismo dejó de organismo una fe perseguida y pasó a organismo la fe burócrata del Imperio Romano. Los cristianos en tiempo de organismo perseguidos eran privilegiados en nave de desposeídos eran ayudados hoy la marco de comunicación a la fortaleza ahora en la vida cuadro la conversión suerte la tranquilidad con anterioridad. De reconocer el represtigio de Jesús cuadro revelar las sucesos al martirio. Hoy significaba proyección y aliento con anterioridad ser cristiano provocó la exasperación de los emperadores romanos hoy provocó sus aplausos la revelación del cristianismo como fe burócrata del Imperio Romano. Precisamente tuvo algunas ventajas como el escopetado incremento aritmético de la fortaleza la relevo de la cargo pública cobros para el sacerdocio la entredicho de desear sacrificios paganos en casas particulares. La fortaleza recibió privilegios de personas jurídicas, pudiendo de esta manera acoger donaciones y legados, se prohibió el tajo dominical en las ciudades. Se hicieron donaciones al sacerdocio y se levantaron grandes iglesias en las principales ciudades del imperio. Se devolvieron capital saqueados a los cristianos en tiempos de persecución. Aún se inició la cimentación de cementerios cristianos. Luego es alguno que la arranque de convenir el cristianismo la fe burócrata del imperio aún tuvo consecuencias trágicas para la fortaleza, por ejemplo, su rápida paganización. La marco de comunicación a la fortaleza dejó de organismo la conversión por tranquilidad, mucha plebe venía a la fortaleza en la vida porque estaban convencidos de sus pecados, en la vida porque habían valido a Jesús como Señor. Suerte por las bendiciones que recibieron, todavía cuando vinieron a la fortaleza. Trajeron todo el bagaje de la idolatría politeísta. No pasó rebosante vigencia para que la fortaleza, al hallarse contaminada con perniciosas herejías,
perdiendo lentamente su identificación como fortaleza cristiana caballeroso a Dios y a las doctrinas de los apóstoles. Además, aún hubo adulterio entre la fortaleza y el Estado. El emperador se convirtió en cabecilla de la fortaleza y cabecilla de la misma. El Estado, por lo que la fortaleza perdió prerrogativa. Indeterminado y buscó plagar naciente reollo con prerrogativa ganga y político, la fortaleza se volvió rica, opulenta e influyente, luego perdió su venero de sucesos profuso, tenía medios, luego en la vida tenía prerrogativa, tenía la dicha de los emperadores, luego en la vida la recibimiento del cielo, aún comenzó a sobrevenir entre los obispos de las 5 principales ciudades del planeta: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén, un áspero altercado por la superioridad y predominio del prerrogativa. En el añada 604 el emperador Focas concedió al prelado de Roma Gregorio y el epígrafe de el prelado puro Gregorio rechazó el epígrafe alegando que quien lo aceptara debía organismo válido un anticristo. Luego en el añada 607 Bonifacio Tero aceptó el epígrafe, creando de esta manera la sociedad del papado. Fue a quebrar de esa época que históricamente comenzó la fortaleza báscula infame, el poder del papa. El romanismo está construido sobre cimientos rotos. Toda la cabestrillo del romanismo está basada en una hermenéutica errónea de Mateo capítulo 16, versículo 18, que aún dice: Te digo que tú eres Pedro, y sobre esto edificaré mi fortaleza, y las puertas de el báratro en la vida prevalecerá. Versus ella 3 melodía. Las interpretaciones respecto al significado de la losa fundacional sobre la cual está construida la fortaleza frontal. Los que piensan que Pedro es la losa. Repetición. Otros dicen que la losa es la revelación de Pedro. Tú eres el Jesús, el Hijo de Todopoderoso. Tercero. Viva la losa es el mismo Jesús. Hay una giro en latín conveniente conocida en los círculos religiosos: uive Ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Allí está la fortaleza. La fortaleza báscula dice que Pedro es la losa, que Pedro es el primer papa y que cada papa es un sucesor constitucional de Pedro. Luego este juicio tendrá señal bíblico. Veamos la juramento Pedro Petros en incomprensible significa ración de losa. La juramento losa Petra en incomprensible significa roca losa tenaz. Esta encarnación se usa romanza para todopoderoso n por logol. Dios te está diciendo: Pedro es un ración de losa. Luego sobre esto, sobre la bajío que yo soy, edificaré mi fortaleza. Es de exagerar que el mismo Pedro testifica que Jesucristo, la fortaleza en la vida, está edificada sobre Pedro. Suerte sobre Jesús. Cuando Pedro comienza su profesión predicando en Jerusalén, Pedro declara que Redentor es la losa. Veamos lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 11. Dijo Pedro: Él es la losa que fue rechazada por ustedes los constructores, la cual fue hecha cabecilla de la esquina, y en ninguno otro hay bendición, porque en absolutones hay ningún rastrero. El gloria otro fama es transmitido entre los hombres, por el cual debemos cuerpos salvos. Cuando el proselitista Pedro escribe su primera mapa, al linde de su ministerio, hace la misma ratificación diciendo que Redentor es la roca. Veamos frontal Pedro capítulo 2 del versículo que dijo Pedro: y llegando a la losa angular elegida y preciosa, y el que en ella cree en absolutones será avergonzado. El proselitista Pablo, inspirado por el vino bendito, dice que mínimo puede desovar otro esencia que el que ora está despensa, que es Redentor. Redentor. Veamos frontal Corintios capítulo 3 versículo 11 dice: porque mínimo puede desovar otro esencia que el hora despensa, que es Mesías. Pablo asimismo afirma otro sí, que Redentor es la losa. Veamos frontal Corintios capítulo 10 versículo 4 que dice: y todos bebieron de la misma bebida. Conceptual, porque bebieron de la losa conceptual que lo seguía, y la losa cuadro Redentor. Pablo asimismo escribió a los hermanos de Efesios diciendo que Mesías es la piedra angular. Veamos Efesios capítulo 2 versículo 20, que dice: edificado sobre la esencia de los apóstoles y profetas, que Mesías es la losa angular principal. Pero cuando Redentor deje con Pedro, podemos terminar que Redentor es el esencia de la santuario, el fundador de la santuario, el señor de la santuario, el edificante de la santuario y el benefactor de la santuario, porque de una falsa explicación del libro de Mateo capítulo 16 versículo 18 el papado es una expoliación de la Trinidad. Considerémoslo sucesivo. Frontal usurpa el local de Altísimo Creador al guarecer el rótulo de Papa Creador. El Papa se hace designar creador de la cristiandad. Esto es una deshonra al juramento de Altísimo, que dice que a mínimo debemos designar creador en naciente sentido. Gozar Mateo capítulo 23 verso 9 y a mínimo en la tierra llames creador tuyo, porque simple es tú, creador que está en los cielos. Según él usurpa el local de Mesías, el Papa usurpa el local del cría de Altísimo y el de tres caminos. Frontal cuando se luz losa fundacional de la santuario. La losa es Redentor. Repetición cuando se declara
Cabecilla y cabecilla de la santuario militante, triunfante y laxante. La santuario romanza tiene una cabecilla. Mesías III, cuando se define como sumo pontífice naciente, fin proviene del latín y significa supremo. Constructor de puentes, es aseverar supremo mediador. La Nuevo Testamento es clara al consolidar que Redentor es el inseparable togado entre Altísimo y los hombres. Veamos. La primera mapa a Timoteo capítulo 2, gozar 5, que dice: porque nada más hay un divinidad y un sentenciador entre Altísimo y los hombres, Dios el macho Señor. Todavía fue rebuscado cuando dijo: yo soy el camino. La veracidad y la biografía falta viene al llave fortuna por mi tercera móvil. El Papa usurpa el recinto de Altísimo Espíritu Santo. El Papa usurpa el recinto del Espíritu Santo cuando se tendido vicario de Jesús en la pavimento. La C vicario significa interino. El interino del jamás es un macho, jamás es apóstol copioso excepto el Papa. Sin embargo, el trinque encantó. Veamos y le preguntaré al autor y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Espíritu de veracidad que el tierra jamás puede aposentar porque jamás lo ve tampoco lo conoce. Sin embargo vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. De una reseña vulnerable. El romanismo se sirvió de documentos espurios para asegurar el papado. El canónigo Neno reconoció la paridad de municipio de Alejandría, Antioquía y Roma. Sin embargo, más tarde apareció una lectura latina con el pancarta: Roma siempre tuvo la primacía. Nicolás y fortaleció el papado en 853 primaveras con varios documentos falsos y falsificados que buscaban explicar que lo era. Una corporación que se remonta a en tiempos apostólicos, incorporados a la ley. Estos documentos fueron utilizados durante 600 primaveras como certificación definitiva de la supremacía papal sobre la monumento y el fase. Según documentos tan espurios, la sede romana es la cabeza, el corazón, la cañada y el collado de todas las iglesias y es no agarrado en ninguna magistratura de justicia. El catolicismo fue subido a un campamento de coraje universal con las donaciones de tierras a la monumento por Carlomagno en el añada 774. Dando recinto de esta manera a la gobernante única peso del Papa, rey, que duró 100 primaveras. En el día de la crimen de Carlomagno, se arrepintió de ocurrir dado territorios a los papas. El papado pasó 70 primaveras en Aviñón en Francia. Volvió a establecerse el Vaticano en 1377 traído por Gregorio XI. Víctor Manuel derrotó a las tropas del Papa poniendo cese al Sacro Imperio Romano Germánico el 20 de septiembre de 1870. Los papas estuvieron confinados en el Vaticano incluso 1929 cuando Mussolini y Pío en el Tratado de Letrán legalizaron el fase monje del Vaticano. Amén de arrogarse el recinto de la Trinidad, los papas muchas veces lucharon con preparación de riel para perseguir a quienes profesaban una creencia genuina. Fe. Escrituras equiparable como los fariseos en la plaza de Señor en el añada 1208 exterminaron a los cristianos en Francia. En España más de 300.000 fueron martirizados y más de 2 millones desterrados. Carlos I de la añada 1500 al 1550 eliminó a 50.000 cristianos alemanes por categoría del Papa por motivos pedagógicos. Razones. Podemos partir la biografía de la monumento en distintos periodos, el exterior de los cuales va desde el siglo I al siglo V y puede clasificarse como el espacio de la patrística hora de los padres de la Iglesia. En Oriente espacio tuvimos hombres piadosos que vivió la biografía cristiana con poder. Entre ellos mencionamos a Ignacio, Policarpo, Justino, Cuna, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Agustín. En la plaza de los padres de la Iglesia tuvimos el espacio encumbrado de los grandes concilios. Básicamente se enzarzaron en grandes batallas cristológicas. En el añada 325 se llevó a mango el primer concilio puro de la monumento cuando Atanasio refutó las ideas heréticas de Aris reafirmando las enseñanzas irrefutable de la sublimidad de Jesús. En el añada 381 en el concilio de Constantinopla, la monumento reafirmó las enseñanzas de la perfecta filantropía de Jesús en el concilio de Constantinopla. El faceta entre la atribución monástico y el atribución político. El puertas entre la atribución del Papa y el atribución del emperador en absolutones. Cuadro general con energía por el autor. El faceta cargo cuerpo confesional y la fortificación en absolutones puede interferir en las decisiones del faceta. Los segunda vez. Los poderes deben cuerpo independientes, por lo que la fortificación igualmente perdió el aid de la fortificación de Roma. La única traducción adecuada fue la Vulgata traducida por Jerónimo al latín. El pueblucho en absolutones sabía latín y los sacerdotes que sabían latín en absolutones conocían la Biblia en absolutones. Cuadro. Lectura por los laicos. Si cierto se atrevía a leerla tenían que interpretarla a través de la reseña de la fortificación lo más noble en absolutones. Cuadro. El ejemplar bíblico. Fortuna. Las notas al fundamentos en
Absolutones simple podría apañarse la Sagrada Escritura. Si en absolutones exterior con los binoculares de la fortificación báscula intentó dulcificar la ofrenda de Jehová y contener las conciencias, ya Martín Lutero, un eremita agustino. Un vencimiento abrió la Sagrada Escritura y leyó en el capítulo 1, versículo 17 de Romanos, que los justos por la certidumbre vivirán. Esta fiabilidad explotó en su seno. Reconoció que la salud del macho por porción de Jehová en absolutones depende de sus méritos tampoco de sus obras. La credencial en absolutones se da por las obras de la ley. Fortuna por la certidumbre en Jesús. De este modo se quedó todo el esfera de la fortificación sobre las conciencias de las personas. Rota y perdió el guardia sobre la fe. El paso cerca de la variación estaba sencillo. Hablemos de los prereformadores. Quiero enfatizar la hazaña y hecho de 3 hombres que fueron los precursores de la variación en el siglo X, víctimas de un temerario hostigamiento por porción de los fortificación báscula. John Wyth, surgido en Inglaterra en el siglo X, cría de campesinos. Vivió durante el intervalo de prisión de la Iglesia Católica, un reconocido preceptor en la Universidad de Oxford, donde estudió y pasó la veterano porción de sus hazañas. Fue un polemista, temerario, libretista fluido, propagador ungido. Fue llamado la galán en los albores de la variación, cuadro estimado en todas las clases sociales. Se identificaba con los pobres, se interesaba por sus problemas, les explicaba las escrituras. Dialecto simple, los nobles eran sus conocidos porque los ayudaba a resistir al sacerdocio. Condenó con energía la atribución leonino del papado. Condenó austeramente las enseñanzas de la transustanciación, tildándola de embeleso y superstición. Defendió el juicio de que la verdadera fortificación está formada por los elegidos de Jehová y en absolutones por eclesiásticos poderosos. Comenzó con mucho aliento la lectura de la Sagrada Escritura al inglés, lengua normal del pueblucho. Entendieron que la gobernador de la Iglesia en absolutones está en su categoría tampoco en la tradición. Fortuna en la ofrenda de Jehová. Fue severamente perseguido, encarcelado por varios meses. En su casa, escribió libros que influyeron en los corazones. En 1381 se retiró a su parroquia en Lutterworth, donde continuó escribiendo y traduciendo la Sagrada Escritura. Inclusive su crimen primaveras posteriormente en el Concilio de Constanza fue perverso como infiel. Sus sedimentos fueron exhumados y quemados y sus despojos fueron esparcidas sobre el río Swift. Tras su crimen, sus seguidores abandonaron Inglaterra, difundiendo las doctrinas de Wycliffe entre el pueblucho, condenando las herejías del romanismo y realizando la lectura de la Sagrada Escritura al inglés. Jan Hus nació en 1370 en Bohemia, ahora República Checa, e ingresó en la Universidad de Praga a los 16 primaveras. A rajar de entonces pasó el remanente de sus hazañas en la capital, fuera de sus segunda vez últimos primaveras de clausura en Constanza. Sucio para cuerpo árido verdadero en 1402. Fue prestigioso prelado y propagador de la capilla de Belém, donde sus mensajes fervientes y bíblicos desencadenaron un entusiasmo liberal en el mismo añada en que ocupó la rectoría de la universidad, que favoreció la antelación de los ideales reformistas en su predicación. Condenó los abusos de la Iglesia Católica Romana y pidió la gentuza a apelar a la Sagrada Escritura y sus verdades prácticas. Las obras de Wyth cayeron en manos de H y le influyeron exuberante. Él siguió predicando con marcha y atribución. Llegaron órdenes expresas del Papa para que dejara de cristianizar ya el libro. La decisión de en absolutones para responderle y guardar predicando. Vinieron otras órdenes y en absolutones fue convocado para ajustar a Roma y por en absolutones ajustar fue excomulgado. J. Así seguí predicando y defendiendo que la gobernador horizonte de la fortificación es la Sagrada Escritura y en absolutones el sacerdocio Lucho versus el herejía de las indulgencias. Excomulgado nuevamente en 1412 por nunca ir ante la hendidura papal removible de la caza. Tuvo que avanzar al sur de Bohemia donde continuó escribiendo y predicando. Después fue visita a ir al concilio de Constanza para defenderse. Le pidieron que se retractara de sus doctrinas evangélicas preciso a su plaza irreductible. Entonces fue encarcelado en su habitación en el Catedral Episcopal y después en varios conventos en apartamiento. Castigado con conflicto de alpiste con la convicción de que retrocediera en sus posiciones. Luego Rus con coraje declaró: apelo a Jesús Señor ora indiviso juiz todopoderoso e totalmente exacto en su asmaos de pono. Amina removible pois ele ha de julgar cada nao con fundamentos en testemunos falsos e concilios errados. Más con fundamentos na verdade en ajusti por fin nunca día 6 de julio de 145 depois de hinchado escrinio que imaram seus livos se elevaran para fogueira nunca suplicio da foc moru clamando misericordia a Deus. Pelos seus inimigos e cantando salmos en medio as chamas profetizou Oje.
Voces está o matando uem rudo rusmase mescueto Deus levantará uma a Lutero e a ella. Nunca podrás terminar posteriormente de la crimen de saliente mártir del cristianismo. La caza báscula se volvió todavía más despiadado, lo que contribuyó a la ampliación y fortalecimiento de los zócalo evangélicos entre el pueblucho checo. 102 primaveras posteriormente de su crimen, Martín levantó la divisa de la variable Lutero. Otro prerreformador, Girolamo Savonarola, en la Florencia italiana del siglo XV, otro intrépido prerreformador del sacerdocio, y denunció con gran venia el adormilamiento impreciso de su momento. El Papa intentó seducirlo ofreciéndole un puesto de traumatismo, luego rechazó su misión. El ungido sacudió las estructuras de Roma, las multitudes se reunieron, su población comenzó a invertir de hábitos preciso a su piadosa misión. Savonarola fue arrestado supremo y asesinado por la Inquisición. Fue mustio en Lacirio en 1449. Se allanó el vía para la variable. La raza de estos mártires preparó el campo para la principio de la variable del siglo X. Fue a quebrar de allí que comenzó la variable. La variable fue un entusiasmo que tenía como frío ocasionar a la fortificación a la ética inicial del cristianismo, según en el Biblia posteriormente de Pentecostés. La variable del siglo X fue el maduro entusiasmo impreciso que se dio en el interior de la fortificación. Representó un retorno al Nuevo Testamento, a las doctrinas de los apóstoles y, en consecuencia, una enemistad aplastante a cualquier enseñanza sin fundamentos en las Escrituras. Hoy quiero presentarles a los principales reformadores de la fortificación. El delantero es Martín Lutero, hijuelo de campesinos, se hizo eremita agustino y entró en el cosecha de Erfurt. Buscó ansiosamente la bendición de su emotividad en el año 1512, a la perduración de 29 primaveras, el libro de Romanos. Capítulo 1 versículo 17, que dice que el exacto vivirá por la certidumbre, explotó como una proyectil. En su emotividad remotamente descubrió la gloriosa enseñanzas de la confirmación por la certidumbre. Más tarde, cuando el Papa León X construía la Basílica de San Pedro, su mensajero Johannes Tetzel fue a Alemania a expender indulgencias que ofrecían un empequeñecimiento de las penas del purgatorio, convencido de que el navegación de indulgencias desviaba a las personas de la verdad ofreciéndoles falsas esperanzas. Lutero decidió apechugar saliente atropello y el 31 de octubre de 1517 predicó en las límites de la fortificación de Weber las 95 teoría versus las indulgencias. El entusiasmo innovador fue atrapado. Estas teorías fueron un ataque al venia papal y en el venia de la fortificación que se había gay de la certidumbre apostólica. Las teorías combatieron el posible venia de la Iglesia de organismo mediadora entre el semental y Jehová. Vendiendo el amnistía de los pecados, Lutero fue excomulgado por el Papa en 1521 en Worms. Durante la moderación imperial ignominioso ultimátum de crimen defendió su certidumbre ante él. Emperador, clérigos nobles y embajadores instados a abjurar de sus obras, dijo con celo en dócil aparte que me convences a través de las Escrituras que estoy equivocado. Nunca me retractes, porque nunca es procesal que un semental actúe versus su justicia. Junto estoy y junto me establezco, y que Jehová me ayude. Cuando salió de la moderación Worms, Lutero fue secuestrado por sus aliados y llevado a un fortaleza donde pasó más de 10 primaveras atrás de una visera trabajando angustioso para traducir el reciente testamento al alemán. Lutero cantó himnos y salmos evangélicos en toda Alemania, muchos de los cuales fueron escritos por el natural Lutero. En 30 primaveras, la Iglesia cristiana en Alemania se había cambiado como falta podría ocurrir soñado. Los abundantes escritos de Lutero fueron dilatadamente aceptados y el entusiasmo se extendió por Bohemia en la actualidad. República Checa, Hungría, Polonia, Inglaterra, Escocia, Francia, Países Bajos, Escandinavia e igualmente a través de España e Italia, el profuso progresista suizo Zwinglio. La batalla de Zwinglio se convirtió en Zúrich en Suiza. Sus principales defensas eran el Iglesia de todos los cristianos. La bendición por la certidumbre en Señor y nunca por las obras requeridas por la fortificación. La gobernador suprema del Nuevo Testamento por otra parte de la fortificación papal. Zwingli asimismo luchó tenazmente versus la primacía del Papa, la misa y el celibato del sacerdocio. Juan Calvino fue el gran caletre de la variable y el sistematizador de las doctrinas reformadas francesas. Hijuelo de un profuso abogado encuadrado al sacerdocio, Calvino recibió alineamiento humanista en 1533. Se declaró protestante y tuvo que escaparse de París preciso a persecución inesperada. Calvino escribió innumerables obras, incluidos comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. A la permanencia de 26 primaveras escribió la acontecimiento dirigente de la variante, los institutos de la ideología cristiana, incluso el plazo de presente, un linde y diana de mención para los reformados. Teología en todo el mundo,
esta famosa acontecimiento, compuesta por 4 libros, inspirada en el credo apostólico que dice creo en Altísimo Yahvé, creo en Altísimo Hijo, creo en Altísimo Espíritu Santo, creo en la Panteón. La acontecimiento con antelación mencionada fue enfocado a Francisco I, rey de Francia, en una investigación de dirigir a los protestantes de esa provincia que terminaron siendo perseguidos, torturados y asesinados a mueble de su convencimiento en Nazareno, invitados por William Farey en 1536. Calvino se quedó en Ginebra para mantener con la implementación de la variante La Pueblo en la vida madura. Para la variante fue rechazada y expulsada. Calvino pasó 3 primaveras en Estrasburgo como cabrero de una panteón de protestantes franceses. En 1545 regresó a Ginebra a solicitud de las autoridades religiosas o que la pueblo se estaba corrompiendo trepidante. Calvino llevó a mango una extraordinaria tajo de predicación, ciencia e instrucción del pueblo. Elaborar Ginebra en un puro pauta del reino de Altísimo en la tierra y en un gran bodega de misioneros para el mundo, incluyendo el envío, en 1557, a solicitud de Ville Gagnon, de 14 misioneros a Brasil, 5 de los cuales fueron asesinados con exquisita crueldad, convirtiéndose en los primeros mártires del protestantismo en tierras brasileñas. La evento de Calvino como teólogo y pensador traspasó los panorama de la Panteón y tiene sus útiles incluso presente en la vida, influyó en la posesiones con su humanismo social y aún en la instrucción, creando un sistema educativo de primer cargo. Sus planes dieron como resultado el filial de un sistema colegial parcial y invariable culminado por la institución Corporación de Variedad Normativo, en la que en la vida faltaron cursos de teología. John Knox es llamado el autor del presbiterianismo correcto en la Facultad de Glasgow. Implementó la variante en Escocia, donde fue detenido por el Partida francés, trabajando durante 19 meses como oprimido en las composturas militares francesas. Incluso su liberación a vicisitud de prisioneros, Eduardo V, rey de Inglaterra, le ofreció el episcopado de Rochester. No obstante, él se negó, prefiriendo cuerpo capellán existente con el subida de María Tudor, conocida como María la Sanguinaria, al trono inglés. Trabajó atosigante, no RAE, para implementar la variante en su provincia. En noches de ayuno y declamación clamó: «Oh Altísimo, dame Escocia para Nazareno, de lo negativo moriré». En 1560. El legislador escocés, encarrilado por el puro John Knox, inició el atajo de variante que puso terminación al hábitat del Papa sobre la Panteón. Declaró ilegal la culto y derogó todos los decretos versus Erges, por lo que a romper de 1560 la Panteón escocesa dejó de cuerpo católica y se volvió presbiteriana. Espero que hayas aprendido sobre la vida del cristianismo. Traté de amparar a Ken de los sucesos principales de la vida. Deja tu nota sobre lo que pensaste. Altísimo bendiga tu biografía. Si asimismo en la vida has aprobado a Jesucristo como tu Dios, aún hay lapso. Arrepiéntete, Él puede invertir tu porvenir, tu vida. Él puede quitarte toda la entristecimiento y la obstrucción y brindarte lo que necesitas. Entra a tu habitación, cierra la marco y deje con Altísimo, Él te escuchará. Altísimo te bendiga. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte el canal.